Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Un llamado a la esperanza, y ese es nuestro tema también. Un llamado a la esperanza, parte número 2. Y para eso nosotros debemos de buscar a través de la escritura pasajes que nos den un aliento, pasajes en donde nosotros creamos de que el Señor se va a mover. Y uno de ellos está, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, el verso 9. Y le invito a usted que me acompañe a leer esta porción. Isaías capítulo 7, verso 9. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Vamos a ver, hermanos, un personaje en el cual pues estamos nosotros identificados, pero antes de todo quiero dar un trasfondo. Y cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que irnos a el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Hoy vamos a referirnos un poco de los dos, pero quiero hacer una historia acerca del Antiguo Testamento, específicamente en el periodo de los reyes. Allá en el año 722 antes de Cristo, Israel fue invadida y conquistada. Acuérdense que Oseas era un usurpador que había matado a Pekah y tomado en su lugar el trono. Y luego de eso, pues por su maldad, pues murió. Y la gente comenzó a ser dispersada. Pero todo esto Dios ya lo había enseñado, Dios ya lo había mostrado y quedaba muy poco. El profeta Isaías lo sabía porque Dios se lo había revelado, pero Acaz, el rey de Judá, lo ignoraba y, como siempre, pues se afligía. Qué triste, hermanos, que sabiendo la palabra, siendo pueblo de Dios, estando nosotros en todas estas cosas, nosotros no podamos entender los tiempos. Y lastimosamente muchos de los reyes de Israel pasaron eso. Pero hoy me llama la atención este verso de Isaías 7:9, especialmente en la parte última, en la última frase, en donde el Señor da una promesa, y esta promesa se la dio a este rey, Acaz, pero también nos la quiere dar a nosotros. ¿Y por qué no nos vamos otra vez a esa última parte? Porque me llama la atención. Y luego al final dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué significa esto? En el idioma original que nosotros estamos viendo, el arameo y el hebreo, nosotros podemos ver que hay dos palabras. Y estas dos palabras, hermanos, es creer y permanecer. No es lo mismo. Creer es una cosa y permanecer es otra, pero Dios quiere que nosotros hagamos las dos cosas. Y mucho pueblo de Dios en ese tiempo no entendía esto, mucho menos los reyes. Y Dios había pedido al rey específicamente estas dos cosas. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Eso es lo que hace o dice. Entonces, nosotros tenemos que pensar por un momento, cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere llamar nuestra atención, cuando Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente aferrarnos a esta profecía, aferrarnos a esta palabra de Dios, en donde nos dice: si tú realmente no estás dispuesto a creerme y estar firme, entonces yo no puedo hacer nada. Yo no puedo moverme. No vas a ver mi gloria. No vas a entender qué es lo que yo quiero tratar de decirte. Entonces, ¿qué es lo que realmente el Señor mostró
en la vida de este rey y su hijo. Hay por lo menos, hermanos, 4 cosas. ¿Qué es lo que está pidiendo hoy el Señor a través de esta esperanza viva de fe? Bueno, hace muchos años el Señor pidió 4 cosas a este rey de Judá, Acaz. Y estos eran para mí los 4 mandamientos que Acaz tenía que acatar hasta el final. Y probablemente nosotros necesitamos retomar esos 4 mandamientos que una vez el Señor dijo en su palabra. ¿Y cuáles son esos? En primer lugar, guardar su palabra. Guardar su palabra es, hermanos, creerla. Segundo, reposar en la promesa de Dios. Tercero, no sentir temor. Y cuarto, que no se turbe nuestro corazón. Esas fueron las 4 áreas que el Señor quiso que tuviera bien en cuenta este rey. Pero ¿qué pasó? Dice que esa esperanza viva no se encontraba en él. Solamente esa esperanza va a estar en nosotros si nosotros realmente, hermanos, estamos delante del Señor. Entonces, el propósito que nosotros tenemos aquí en la palabra del Señor, específicamente en Isaías 7:9, era para que se advirtiera de una profecía que iba a venir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y esto era de que tarde o temprano iba a caer todo Israel y Judá en manos de Asiria. Y esto el Señor le había puesto un tiempo, 65 años. Y nosotros vamos a ver, hermanos, esa palabra aquí. Y si usted se va otra vez a Isaías, ahí en el capítulo 7, pero usted gusta leer conmigo, hermanos, desde el verso 7 hasta el verso 9, vamos a entender esta profecía en la cual el Señor está hablando por medio de Isaías. Dice el verso número 7, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantada hasta dejar ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí hay una profecía muy fuerte, en la cual se iba a dar a través de varios reyes. Y entre esos reyes que nosotros estamos hablando hoy, hermanos, están 3 periodos de reyes. En primer lugar, estamos viendo el reinado de Acaz, que iba a durar 13 años desde ese momento. Luego iba a venir el rey Ezequías. El rey Ezequías iba a reinar por lo menos por 29 años. Y por último, iba a reinar Manasés. Y Manasés lo iba a hacer por 23 años. Sumando estos años nos da 65 años. Y la única forma, hermanos, escuche bien, de que ellos iban a estar firmes era que ellos pudieran acatar los 4 mandamientos que el Señor le había dado, pero lógicamente no lo hicieron. Después de ese tiempo, ellos fueron cautivos por su desobediencia. Hay algo que llama la atención, y es que cuando Dios advierte las cosas, es por algo, hermanos. Y el Señor pone tiempo. El Señor exactamente le dice a sus hijos, esto te va a pasar, esto viene, pero nosotros no lo vemos. No lo entendemos, no queremos hacer caso. Entonces, la única forma de estar firmes en el Señor es cuando nosotros afirmamos la fe en Cristo. En otras palabras, es la esperanza verdadera. Viene cuando nosotros confirmamos nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce el futuro. El Señor ya viene de ver el año 2021. Nosotros apenas estamos terminando este año 2020, pero el Señor ya se adelantó a los tiempos. Y el Señor nos trae una palabra en donde nosotros debemos de poner cuidado y hacer las cosas bien. Entonces, en este mundo actual de inseguridades, podemos desesperarnos por las circunstancias que están pasando,
por los peligros que vivimos, pero también podemos vivir tranquilos si es que confiamos en el Señor. Pero si nosotros, hermanos, tenemos una fe a medias o una esperanza a medias, entonces vamos a comenzar este año intranquilos, perplejos, estancados, hermanos, frente a estas dudas. Si nosotros, hermanos, buscamos a Dios en serio, lo vamos a conocer. Podemos desesperarnos, pero el Señor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha enseñado a vivir en esa incertidumbre, en ese temor. El Señor, al contrario, nos ha enseñado a vivir en gozo, en paz, a vivir lejos de dudas. Por eso nosotros debemos de ver el futuro con seguridad. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Porque conocemos que Él tiene el futuro en sus manos. Y muchas personas hoy en día están vaticinando qué es lo que va a pasar el 2021, cómo va a ser el país, esto y lo otro. ¿Qué piensas del futuro? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Por qué estás ignorando tu realidad? Porque cuando nosotros, hermanos, ignoramos nuestra realidad es que algo está pasando. Si en este momento, si en estos últimos días no estás firme con el Señor, no es necesario ser un adivino para saber que tú vas a estar lejos del Señor. Pero si en este momento tú estás cerca del Señor, indudablemente vas a entrar el año con optimismo, con fuerza, con gozo, con fe, porque Dios va a estar ahí. Entonces, lo importante es poder nosotros asegurar de que hay que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda esperanza. Y esta profecía se la dijo al rey de Judá, Acaz, en un tiempo en donde la situación estaba muy difícil, en un tiempo en donde los rodearon, donde los iban a atacar, donde iba literalmente a destruirlos. Pero también esta profecía puede ser para nosotros. ¿Por qué? Porque esta profecía que se dio en aquel tiempo al rey Acaz es una profecía que se cumplió inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta profecía traía la palabra de Dios y toda palabra de Dios trae a nuestra vida un resultado. Va a traer a nuestra vida algo que nosotros no entendemos, algo que nosotros necesitamos caminar. Muchas cosas no entendemos de lo que está pasando, pero Dios en su infinita misericordia hace que las cosas sean posibles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros en estos tiempos podemos hacer para que esa luz de la herencia del Señor que aprendimos en el programa anterior sea revelada a nuestra vida, para que realmente tengamos ese cielo nuevo, tierra nueva, para que disfrutemos plenamente cuando Cristo venga aquí a la tierra? Si nosotros somos realmente los beneficiarios de esta gran salvación, entonces nosotros debemos de estar listos y alertas. ¿Por qué? Porque tanto los profetas del Antiguo Testamento como los discípulos del Nuevo Testamento, como los apóstoles y todas las personas que vivieron en ese tiempo, nos dan testimonio de una verdad, que Cristo es real y su palabra, que Cristo va a venir en gloria. Entonces nosotros debemos, hermanos, de estar seguros. Pero pastor, ¿cómo yo puedo vivir esa esperanza viva? ¿Cómo yo voy a enfrentar este nuevo año, esa esperanza viva y todo lo que me resta? Bueno, hay por lo menos, hermanos, 5 áreas en las cuales nosotros necesitamos fijarnos y poner atención. Y estas 5 áreas de la esperanza es la que quiero tratar el día de hoy, porque es importante que nosotros veamos en qué clase de área estamos faltos y que nos pongamos a cuentas para el Señor. En primer lugar, necesitamos vivir en una esperanza viva. No creer que estamos en una esperanza, sino que vivir en esa esperanza viva. En segundo lugar, no ser fluctuantes en nuestra fe. Quiere decir que nuestra fe tiene que estar bien.
para todas las cosas que vengan. En tercer lugar, debemos afirmar nuestra vida en Cristo. Cuarto lugar, necesitamos seguir creyendo su palabra. Y en quinto lugar, hermanos, entender, hermanos, la razón de nuestra esperanza. Porque muchas personas no entienden qué es la razón de vivir esta esperanza. Sé de que en primer lugar necesitamos vivir en la verdadera esperanza. ¿De dónde entonces viene nuestra esperanza? Muchas personas nos han preguntado eso. Quizás deberíamos de pensar de que simplemente vivir una esperanza es el resultado de mis acciones, es el resultado de cómo yo estoy haciendo. Pero hermanos, no se trata de tratar de sobrevivir, se trata de vivir una vida en Cristo. Una cosa es tratar de sobrevivir en Cristo y otra cosa es estar viviendo la bendición del Señor. Por eso hoy la palabra nos enseña en Isaías 7 un pasaje muy simbólico en cuanto a la verdadera esperanza. ¿Por qué? Porque aquí está un episodio, hermanos, del tiempo de los reyes de Israel y de Judá. En ese tiempo, Dios levantó como profeta al imperio del norte, conocido como Israel. Estamos hablando de las 10 tribus, hermanos, que ya se habían separado, hermanos, de esa bendición de Judá y Benjamín. Después de la muerte de Salomón, que fue el último rey, hermanos, que tuvo un reino unido, nosotros podemos ver que habían muchos reyes idólatras, comenzando como el rey Jeroboam. No obstante, Dios no los dejó, hermanos, sin testimonio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tan interesante y especial, Dios comenzó a levantar profetas, hermanos, como Elías y Eliseo, donde ellos, hermanos, tenían simplemente un objetivo de decirle a la gente que regresaran a él, que regresaran a Dios. Aunque el pueblo muchas veces volvió por un momento bajo el ministerio de Elías, sus corazones se comenzaron a corromper. Y fíjense bien, del tiempo de Eliseo al tiempo en que estamos hablando de Isaías 7, pasaron 100 años. Y es aquí donde Dios levantó otro profeta. Y este profeta fue Isaías. Y en el tiempo de Isaías nosotros podemos ver la misma situación, la misma perversidad que en ese tiempo, hermanos, de la malvada Jezabel. Pero nosotros podemos aquí analizar las cosas y ver algo de que Dios siempre en todo tiempo ha levantado profetas, ha levantado vasos, ha levantado siervos, donde ponen la palabra de Dios para que nosotros, hermanos, nos apercibamos. Y ese es el caso, hermanos, del rey de Judá en Acaz. Si gusta leer conmigo, hermanos, estamos en Isaías, en el capítulo 7. Lea conmigo los primeros dos versos, verso 1 y 2. Dice el Señor en su palabra, Isaías 7, verso 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Escuche bien, eso es grave, pero algo pasó. Aquí nos está hablando del resultado inmediato, pero no la pudieron tomar. Dios sabe hasta dónde su pueblo puede aguantar. Dios tiene planes para nosotros. La nación de Judá, la tribu de Judá, toda esa región, el Señor la guardaba como la niña de sus ojos. Y sabía que iban a enfrentar esta tribulación tan grande, pero Dios iba a estar ahí. Dios iba a estar con ellos. Amén. ¿Y qué dice el verso 2? Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón.
y el corazón de su pueblo como se estremecieron los árboles del monte a causa del viento. ¿Cómo reacciona usted cuando le traen noticias? Muchos de nosotros tenemos esa fe porque todo más o menos anda bien. Pero ¿qué si un día de estos pasa algo que está fuera de su alcance? ¿Cómo usted va a reaccionar? Ese es exactamente lo primero que Dios nos está hablando. Si no vive usted una verdadera esperanza, cualquier noticia que venga a su vida va a ser el mismo efecto que pasó con el pueblo de Dios y con el rey. ¿Por qué? Porque las cosas entre Israel y Judá, hermanos, llegaron a un nivel tan bajo. Estamos hablando de que parecía que no era el pueblo de Dios, porque un pueblo, o sea, este rey de Israel, estaba, hermanos, prácticamente decidido a acabar con el rey de Judá. Era el mismo pueblo, pero no parecía. Así de que este rey era tan ruin y tan bajo que Pekaj, el rey de Israel, estaba planeando atacar a Acaz, el rey de Judá. Así de que nosotros podemos ver algo, que ni tanto el rey de Israel ni tanto el rey de Judá tenían el temor de Dios, pero eran reyes y estaban a cargo del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tampoco hacía nada por buscar a Dios. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos ministerios que ni los líderes ni el cuerpo de Cristo están buscando a Dios en serio. Y muchos echamos la culpa a uno o al otro, pero la realidad es, hermanos, que si nosotros estamos a media con Dios, Dios está triste con nosotros, porque no vivimos esa esperanza viva. Así de que nosotros podemos ver que Acaz no fue un buen rey y pertenecía a la descendencia del gran rey David, hermano. Pero a pesar de descender del rey David, ¿de qué servía si su corazón estaba lejos de Dios? ¿De qué sirve hoy en día que muchos padres están buscando a Dios cuando sus hijos están perdidos? Pero muchas veces, hermanos, es culpa de nosotros porque nosotros no estamos poniendo realmente nuestra fe en serio, en la balanza como el Señor lo manda. Así de que si el líder está mal, muy probablemente el pueblo va a hacer lo mismo. Y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta hora, hermanos. Cuando nosotros vemos, hermanos, que el rey de Siria, amén, se había aliado contra, hermanos, Judá, y que se había aliado, ¿verdad?, con el rey de Israel. Habían hecho un grupo para destruir. Y llegó esa noticia a este rey Acaz. Dice que su corazón se estremeció. Eso significa que fue un gran impacto en su vida. Él inmediatamente se vio desnudado. Hermanos, cuando las noticias malas llegan, nuestro corazón se desnuda. Y solamente, hermanos, va a haber el material del que estamos hechos. Si nuestro material es hoja, hojarasca, madera, se va a probar, porque la prueba es como el fuego. Y en ese fuego se va a ser probada y se va a quemar. Pero si nosotros en todo este tiempo, hermanos, hemos sido, hermanos, cosas preciosas, hemos sido oro o plata, hermanos, entonces el fuego lo va a probar y vamos a ser hallados, hermanos, limpios. Vamos a ser hallados buenos delante de Dios, porque esa prueba la vamos a poder pasar. Entonces, cuando el rey se estremece, inmediatamente el pueblo reacciona. ¿Y cómo reacciona el pueblo? Con la misma fe. ¿Y cuál era la fe del pueblo? Una fe de vista. No estaban buscando al Señor, no estaban buscando su palabra, al contrario, estaban, hermanos, en esa actitud. ¿Por qué? Porque aquí la palabra habla acerca de un simbolismo. Fíjense cómo compara la fe del rey y del pueblo como árboles estremecidos por el viento. Se sabe cuando viene un ventarrón y comienza a mover las ramas de los árboles y las
ramas que no están bien, las quiebra y hace una destrucción. Es algo que uno puede ver que siendo tan grandes y altos y fuertes, se pueden destruir. Pero si nosotros tenemos una fe de apariencia, inmediatamente cuando venga la prueba, en ese momento, hermanos, vamos a ser como ese pueblo, como ese rey, árboles estremecidos por el viento. ¿Y por qué pasa eso? Porque somos fluctuantes en nuestra fe, porque no hay una esperanza verdadera. El corazón es inestable y cuando el corazón es inestable, hermanos, todo cambia. Por eso la palabra nos enseña, nos exhorta a que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No estar, hermanos, entre dos aguas. Debemos de caminar, hermanos, no tener esa fe que todo depende de lo que nosotros vemos o de las circunstancias o de lo que el hermano o el amigo o el primo nos pueda ayudar. Más bien significa de lo que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces, si todo está bien, es porque nuestro Señor está en nosotros. Es porque es una fe que hemos crecido con el tiempo. Es porque nuestro sistema, hermanos, espiritual está maduro. Es porque nosotros tenemos, hermanos, la bendición. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando viene una prueba, muchos no pueden estar de pie. Y eso es exactamente lo que pasó a este rey y a este pueblo. Tan pronto se presenta un problema, comienzan a ser sacudidos y gritan desconsolados, ¿dónde está Dios? Cuando Dios nunca los ha dejado. Algo parecido tuvo en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo y los discípulos estaban, hermanos, juntos, el Señor enseñó una gran lección a Pedro. ¿Y saben por qué? Porque Pedro estaba, hermanos, en su fe, en su creencia de que él tenía una fe de que era suficiente. Muchos dicen, no, pues yo leo la Biblia, yo oro, piensan que tienen una fe suficiente, esa fe verdadera que Dios busca a través de los hijos. Sí, Pedro tenía fe, pero el Señor le dijo, hoy en este tiempo, yo quiero que entiendas y sepas que esa fe que traes no me gusta. Y esa fe que traes va a hacer que tú no crezcas, sino que sigas menguando. Por lo tanto, yo solamente voy a pedir al Padre para que tu fe no perezca. Entonces, nosotros podemos ver, no me pierda la cita original, pero me gustaría irme al pasaje, hermanos, de Lucas 22, porque ahí vamos a ver este incidente que le pasa a este varón. Amén. Lucas capítulo 22, el verso número 31 al 34. Cuando nosotros vemos aquí este incidente, hermanos, que los discípulos estaban en otras cosas, estaban disputando quién iba a ser el mayor del reino de los cielos. Imagínense, ¿qué clase de fe traían los discípulos? Que se estaban peleando por cosas superfluas. Pero el Señor tenía, hermanos, una mayor convicción. Pero llegó el momento en que esa conversación cesó y el Señor tomó a bien decirle a Pedro, hermanos, el Señor nos está hablando. Y el Señor, de cuando en cuando, habla a su pueblo, habla a la iglesia, habla y dice, hoy nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando. Verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento, hermano? ¿Qué es lo que nos estamos poniendo? Lo mismo que le pasó al rey Acaz y al pueblo de Israel en ese momento, que ellos se sentían, hermanos, como árboles mecidos. Amén. En ese momento también el apóstol se iba a sentir.
así como se sintió el rey Acaz y el pueblo de Israel. El Señor nos está hablando, hermanos. Va a venir una sacudida a tu vida pronto. Y el Señor quiere ver qué clase de fe tienes. Porque no es posible, hermanos, que sigamos en esa clase de fe. Dios está hablando de la iglesia y nos está diciendo, prepárate. Amén. ¿Qué dice el verso 32? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué el Señor le pidió al Padre por la fe de Pedro? Porque esa fe no era suficiente. El Señor nos está reclamando, hermano. Muchas situaciones hemos vivido en este año. Mucho pueblo de Dios no ha entendido que esa fe que traen últimamente no le agrada a Dios. Y esa fe, hermano, va a hacer que sigan haciendo las cosas que el pueblo de Israel hizo, ser religiosos. Dios no quiere ni nos ha llamado a ser religiosos. Dios quiere que realmente seamos sus hijos, que realmente seamos, hermanos, listos y vivamos esa verdadera fe. No una esperanza a medias, un corazón inestable, sino que algo grato para el Señor. Por eso, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios y la advertencia de que viene al pueblo, a nuestra vida. Dios le advirtió a Acaz y al pueblo. Y ahora nos está advirtiendo a través de la palabra de Dios por medio de Pedro. Y dice la palabra del Señor, verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Escuchen, el Señor le dijo, no es con tus fuerzas, Pedro. Amén. Pedro se equivocó en creer que su fe sería suficiente. Y todos sabemos que falló, porque esa fe que tenía, hermanos, no era la que Dios quería para que él fuera un día un siervo de él. Si nosotros estamos con esa clase de fe, porque fíjese bien, aquel que dice tener mucha fe es como Pedro y quiere lucirse ante Dios. No, yo tengo fe, yo no necesito nada. ¿Y qué pasó? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oh, Señor. Es más fácil, hermano, que Dios nos haya faltos y mentirosos de que nosotros digamos tenemos esta gran fe. ¿Por qué? Porque la fe que está ahorita en la iglesia, hermanos, la fe que está ahorita en el cuerpo de Dios en este año, no es la fe que le agrada a Dios. Es una fe light, es una fe de que, ay, si me acuerdo, te busco, y si no, también. Pero cuando están en una prueba, cuando están en el hospital, cuando están en una, ay, Señor, ayúdame. Hermanos, Dios no nos quiere así. No importa qué posición ministerial tengamos hoy día, tarde o temprano vamos a sentir lo que sintió el rey Acaz y el pueblo de Israel o Pedro, si nuestra fe no está realmente bien con el Señor. Si no hay esa esperanza viva, entonces no vamos a pasar la prueba. Al contrario, vamos a quedar avergonzados y faltos porque el Señor nos está hablando. Despierta, pueblo. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando en esta hora, hermanos? Dice Isaías 7:9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Las estadísticas ahorita están al borde del día, hermanos. Muchas personas ya no son cristianos. Esa es la noticia. Muchas personas se alejaron, se enfriaron, ya no quieren nada con Dios. Hicieron su propia religión, piensan que estando en la casa es suficiente cuando eso es desorden. Aquí la palabra está hablando acerca de una fe real.
Una fe de que tenemos que caminar cada día. No es lo que tengamos, sino lo que viene, hermanos. Por lo tanto, si no estamos firmes en la esperanza real en Cristo, tarde o temprano, hermano, va a venir el enemigo a sitiar tu tienda y se verá qué clase de material estás hecho. Porque eso es lo que le pasó a Israel. Y eso es lo que pasó con Pedro, hermano. Y Dios demanda, hermanos, algo mejor. Dios siempre ha prometido que va a estar con nosotros. Regrésense, por favor, a la cita original, aquí en Isaías capítulo 7. Ahora vamos a leer el verso 3, hermanos, al verso 9. Usted y yo vamos a entender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. Porque Dios mandó a Isaías, ¿a qué? A recordarle la palabra al rey Acaz, pero también nos está hablando a nosotros. Vamos a leer el verso 3. Gloria a Jesús. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasbú, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Y dile, estas 4 cosas le dijo. Fíjense bien. Estas 4 cosas el Señor quiere en tu vida. Apúntelas. Guarda. Repósate. No temas ni se turbe tu corazón. Wow. Cosas poderosas. Pero con nuestra fe que nos cargamos últimamente, podemos nosotros estar seguros de que cuando venga una prueba vamos a ser zarandeados como esos árboles, o sinceramente vamos a pasar la prueba. Fíjese, el Señor conocía la condición espiritual tanto del rey como de su hijo, que estaban lejos del Señor. Pero le dijo, a pesar de tu poca fe que traes, a pesar de cómo estás conmigo, yo te digo que tú tienes que guardarte, tienes que reposar, no temer, ni turbar su corazón. ¿Cómo sabía Isaías? ¿Cómo sabía? Porque el Señor lo estaba revelando, porque exactamente eso es lo que hizo. Él se preocupó tanto que dijo, si nos sitian, no va a haber agua para la ciudad. Necesitamos ir a ver que guarden los ductos, que guarden todo eso para que siga fluyendo el agua a la ciudad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos días va a ser sitiada. Y comenzó a desesperarse, comenzó a crear en su mente plan A, plan B, plan C, cuando el verdadero plan es solamente buscar a Dios. Por eso le digo, un momento, no hay ningún plan, no hay A, no hay B, no hay C. El único plan es este, y esto es lo que tienes que hacer. Guarda tu corazón, reposa tu corazón, no temas y no se turbe tu corazón. Lo primero que el Señor nos está diciendo, hermano. Cuando venga esa prueba, usted necesita hacer lo que el Señor le mandó. Yo no puedo, yo no entiendo. Guarda tu corazón. A causa, dice ahí, amén. ¿A causa de qué lo iba a guardar, hermanos? Y dice, de 2 cabos de tizón que humean. Escuche bien. Habían 2 cosas que estaba viendo en su carne el rey Acaz. 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Sabe por qué? Porque para él eran unos incendios los que venían a arrasar. No había esperanza, no había nada. Ya se había acabado todo. Y él los veía como algo grande, 2 fuegos grandes que vienen en contra de mí y todo va a perecer. Pero ¿cómo lo veía Jehová Dios? 2 cabos de tizón que humean. Un tizón que humea, hermanos. Si uno lo tiene en la mano, lo puede destruir y no pasa nada. Un tizón va a durar para que prenda una llama grande.
Y lo que el Señor le estaba diciendo es, ¿por qué tú ves a ellos como unas llamas? Como lo imposible de lograr. Amén. ¿Y qué más dice ahí la palabra de Dios? Verso 5. Has acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, el Señor le reveló quiénes eran sus enemigos y el propósito. Oh Señor, cuando usted y yo le hacemos caso a Dios, de guardar, reposar, no temer y guardar nuestro corazón, el Señor va a comenzar a revelarnos quién es el enemigo y cuál es el propósito. Gócese. Pero si no tenemos esa fe, si no tenemos esa comunión con Dios, entonces no vamos a dejar que nuestro corazón escuche la voz de Dios. Vamos a andar desesperados. Ahora bien, ¿qué dice el verso 6? Vamos contra Judá y aterricémosla y retámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Ese era el propósito. Querían ellos cortar el reino de este rey y este casi iba a ser muerto, iba a ser tirado, iba a ser reemplazado por Tabel. Por tanto, aquí viene lo que el Señor le dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Aleluya. Cuando vaya a venir una prueba a tu vida, va a venir por dos razones. Por pecado o porque Dios lo va a permitir. Y en este caso, esta afrenta vino por juicio de Dios directo. ¿Por qué? Porque ellos estaban lejos del Señor. Mas, sin embargo, por ser del linaje de David, iba a guardar su palabra y iba a hacer lo necesario para que ese remanente que había no pereciera. Y por eso el Señor aquí habla y dice, esos dos tizones, esos dos que vienen contra ti, nomás humean, no va a pasar nada. Qué lindas promesas cuando el Señor habla directo. Amén. Y luego, ¿qué dice ahí? Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Le estaba diciendo, sí, esos dos enemigos que tú ves, que ahorita son un tizón, van en 65 años a levantarse unos enemigos y van a destruir completamente toda esa situación. Y nosotros podemos ver acá, hermanos, una realidad. Nosotros podemos ver una situación que le estaba diciendo que él tenía que guardar su corazón, reposar su corazón, no temer, no turbarse, porque esa afrenta, esa situación no iba a pasar en sus días. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Nosotros vemos que la reacción de él, hermanos, no fue la que Dios quería. Y verso 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El Señor le estaba advirtiendo, pueblo, te voy a dar 65 años más de gracia para que vengas y te pongas a cuentas conmigo. Pero vemos nosotros que en nosotros reinados no pasó. Asa fue un mal reino. Y dice que comenzó el rey también acá, que vimos, gloria a Dios, Ezequías. Y luego vino Manasés. ¿Y de qué sirvió, hermano? Ellos siguieron en sus pecados. Ellos siguieron en sus afanes. Ellos siguieron en esa situación y no dejaron que Dios avanzara. Entonces, hermanos, acá tenía una invasión inminente, porque ahí estaba el enemigo, hermano. No es que el enemigo se fue, ahí estaba el enemigo. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo acá? Revisando el sistema de agua para la ciudad.
Bueno, nosotros podemos ver aquí que él comenzó a hacer su propio plan cuando la seguridad de Israel, la seguridad de Judá no estaba en las manos de él, estaba en las manos del Señor. Entonces, los preparativos de la guerra, hermanos, y el agua y todas estas cosas armadas, los soldados no le iban a alcanzar para que este reino que venía en contra de él los pudiera contener. Pero Dios habló, Isaías habló y le dijo de que solamente eran tizones humeantes. Acá los veía como antorchas encendidas que prendían fuego a todos lados. Pero el Señor los veía como unos simples tizones a punto de apagarse. ¿Cómo ve el Señor nuestros enemigos? ¿Cómo ve el Señor nuestros problemas? Los problemas que tú ves son llamas. Todo es un incendio. Todo está mal. El Señor Jesús los ve como tizones que están a punto de apagarse. Si yo puedo ver, si yo puedo entender, si yo puedo tener esa fe, si yo puedo entender esa fe, entonces el Señor va a estar conmigo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los problemas, hermanos, que nosotros podemos pasar, el Señor ya los dio. El Señor está en control. Y la razón por la cual este rey Pekah quería invadir la tierra de Judá es para que los judíos, hermanos, se unieran y comenzaran a hacer un frente contra los asirios, porque los asirios eran el pueblo que estaba creciendo más. Entonces era un plan, no era para beneficio, sino que era un plan para conveniencia. Pero Dios lee las mentes, Dios lee el corazón y Dios llega, hermanos, a ver lo que había. Por eso usa a Isaías, porque Isaías ve el poder de Dios, ve que ese plan iba a fracasar, que los asirios serían victoriosos y que acá no tenían nada que temer. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, en 65 años, hermano, ellos iban a tener su parte. Y esta profecía se cumplió, hermanos. La profecía de Isaías 7:8 se cumple exactamente allá en Segunda de Reyes 17, hermanos, 6 en adelante. Y me gustaría que fuéramos ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, hermanos, cumplimiento tiene. Si Dios dijo 65 años, fue 65 años. Si Dios te está diciendo que no temas, que Él esté en control, que tu corazón se guarde, que estés quieto, ¿por qué no le vas a creer? Y esto es lo que a nosotros nos tiene que entender. La palabra del Señor es tan fiel, hermanos, que nosotros debemos de buscarla. Váyase conmigo a Segunda de Reyes 17, verso 6, hermanos, en adelante. Amén. Hasta el 11. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6 en adelante. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Escuchen bien. Este año fue exactamente 65 años después de la profecía de Isaías. Y luego dice ahí, y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, que debajo de la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Amén. Y luego dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.
y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y luego viene el verso 24, hermanos. Qué triste. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharbim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Todo lo bueno que Dios les dio, otro lo gozó. Qué triste es cuando el Señor nos llama a tiempo. Cuando el Señor nos dice, yo te he dado esto, yo te he dado lo otro, pero tú no haces caso. Y el juicio del Señor vino a sus vidas y dice que otros vivieron en sus casas, otros poseyeron sus familias, otros hicieron otras cosas, pero ¿por qué? Porque ellos, hermanos, no tuvieron temor de Dios. Esa fe que tenían los padres algún tiempo, ya no la tenía el pueblo, hermano. Esa palabra que estaba a flor de piel en los profetas, ya el pueblo no la recibía. Esa exhortación que Dios daba a través de los sacerdotes y los profetas, ya no la escuchaba el pueblo. El pueblo quería lo que él quería. Por eso necesitamos afirmar nuestro corazón en Cristo. La única forma de estar firmes, hermanos, por la fe es en el Señor. En otras palabras, la esperanza verdadera necesita venir a través de una fe verdadera. Y el único que conoce nuestros frutos es el Señor, hermano. Por eso nosotros podemos regresarnos, por favor, regrésese a Isaías, allá en el capítulo 7, verso 10 al 12. Qué importante es esto, hermanos, porque la profecía tenía que ver con la situación inmediata de Acaz, pero también iba a tener repercusiones para nosotros. ¿Qué dice el verso 10, hermanos, al 12? Habló también Jehová a Acaz diciendo, escuche bien, cómo el Señor le habló allá en los ductos y le dijo que quería 4 cosas, pero ahora el Señor prueba su fe. Qué importante. Este es el corazón del mensaje, hermano. Habló también Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Hay 2 eventos en las escrituras, hermano, que el Señor habla de permitirle a Dios que probemos. Hay muchos ejemplos, pero les voy a dar 2 que considero que son muy cruciales para nosotros. ¿Por qué? Porque en estos 2 eventos pidieron señal de Dios y creyeron que Él lo iba a hacer. Y en esta tendría que ser la tercera vez. Fíjese qué tremendo que Dios permite eso. En otras palabras, el Señor te dijo, ok, ¿ves esta situación? No la puedes controlar. Pídeme señal. En otras palabras, di la palabra. Di que crees en lo que te estoy diciendo. ¿Saben quién fue el primero que yo veo que creyó en la palabra que el Señor le había dado? Fue Josué. Qué diferente fue Josué cuando el Señor le habló, porque él creyó. Él tomó la palabra de Dios, hermanos, y declaró lo imposible posible. Y no me pierda esta cita, pero tenemos que irnos a Josué 10. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de Josué, hermano, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasó en ese tiempo. Amén. Y lea el verso 12 al 14, hermanos.
El Señor, en otras palabras, le dijo al rey Acaz, tengo una conversación conmigo, háblame, quiero oír tu corazón, quiero escuchar tu fe. ¿Y qué pasó? Dice que él dijo, yo no voy a tentar a Dios. Ese fue un acto de hipocresía, porque él sabía que no tenía fe. Él sabía que estaba alejado de Dios. Él sabía que él no iba a declarar lo que él no sentía, porque no lo creía. Pero alguien que declaró la palabra fue Josué. Y dice aquí la palabra del Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasel? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios atendió la voz de un hombre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a este rey? Pide señal de arriba o de abajo. Lo que tú digas, eso va a ser. Pero él dijo, yo no voy a tentar al Señor. No. Lo que pasa es que no estaba con el Señor. Otro que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ya vimos el pasaje de Josué, pero también esto pasó en el Nuevo Testamento. Alguien que no estaba cerca de Dios. Alguien que conocía a Dios, pero creía y tenía una fe real, fue el centurión. El centurión también, Dios le dio la oportunidad de declarar palabra y de pedir, y Dios lo concedió. Váyase a Mateo, hermanos, capítulo 8, verso 5. Del 5 al 10 y luego el verso 13. Fíjense bien, qué importante es escuchar todas estas cosas para que nosotros entendamos que cuando Dios nos permite pedir algo, hermanos, hagámoslo. Hagámoslo en el nombre del Señor. Verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, grandemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jehová le ofreció ayuda a este rey. Cristo le ofreció ayuda al centurión. Yo iré y le sanaré. Pero Dios le dejó en su corazón esa opción. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando el Señor nos hable, ¿qué vas a hacer tú? Esto es lo importante. Respondió al centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Dos cosas puedo ver en el centurión, su sinceridad y la fe que tenía. Eso hizo, hermanos, que Dios le diera la opción. Y él dijo, yo no estoy bien contigo. Yo sé mi realidad. Probablemente el rey hubiera dicho, Dios, no soy digno ni siquiera de pedirte algo. Perdóname, pero haz esto por mí. No, él dijo, no, yo no voy a tentar a Dios. Si ya lo habías tentado con esa clase de vida que traía. Entonces, aquí vemos nosotros dos oportunidades que vemos en la Biblia exactamente cuando Dios, hermano, desnuda su corazón y quiere hablar con nosotros. Aleluya. Señor quiere decirnos, ok, quiero platicar contigo. Estoy en una prueba, Señor. Yo lo sé. Pero por eso estoy aquí. Aleluya.
Qué hermoso es Dios. Aleluya. Y luego, verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fe tenía Israel, hermanos, en el tiempo de acá? ¿Qué tiempo, qué fe tenían los reyes? ¿Qué fe tenía el pueblo, hermanos? Oh, Señor. Aleluya. Ayúdanos. Verso 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si este centurión lo hizo, el Señor obró. Pero ¿qué pasó, hermanos? Con estos dos eventos que he puesto, hermanos, es que allá había una esperanza viva, hermanos, una fe genuina. Pero el corazón de Acaz era falto delante de Dios. Regrésese conmigo a la cita original. Ahora vamos a Isaías 7:13. Amén. Gloria a Jesús. Al 17. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Qué feo. Yo te pedí señal. Yo te pedí algo a ti, Acaz. Y el Señor dice, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo veáis y lo seáis con mi Dios. Has ofendido a Dios. Has ofendido a Dios y ahora mira lo que va a hacer Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Amén. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Te voy a decir algo. Va a haber una virgen que va a dar a luz y le va a poner Emmanuel, que es Dios con nosotros, para tu vergüenza, para que tú entiendas que Dios es Dios y está aquí, no por ti, porque Dios así lo quiere. Y en ese tiempo que estaban sitiados, hermanos, no había, hermanos, la manera de ir a sembrar, no había la manera de ir a pastar los animales, pero el Señor agrega y dice, fíjense, gloria a Dios, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Yo voy a proveer. Yo voy a dar el tiempo, yo voy a poner el medio para que las vacas y para que ellos procesen la miel y todo lo hagan, aún en ese sitio. Ese es mi Dios. Amén. Ese es mi Dios. Verso 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cual nunca vinieron. Desde el día de Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Entonces, el Señor le estaba diciendo, no solamente voy a dar respiro y alivio en tu tiempo, sino que en los días de tus padres. Entonces quiere decir que Isaías invitó a Acaz a pedirle a Dios una prueba. ¿Pero qué pasó? Que él no pasó la prueba. ¿Por qué? Porque él rechazó la oferta de Dios. Entonces, cuidado, hermanos, cuando rechazamos una bendición de parte de Dios. El Señor nos va a decir, a ver, ¿qué quieres que haga? Y usted va a decir, ay, no, Señor, yo no. Es que yo soy tan poca cosa.
Es que no sé ni hacerlo, es que no estoy preparado, es que no tengo tiempo, es que ya me fijé en alguien más que hizo esto y me desanimé. Hermanos, el Señor está hablando. Entonces, hermanos, la manera en que usted y yo rechazamos a Dios es por dos razones. Por falta de ignorancia, que aquí no hay porque hay palabra, o porque nuestro corazón no está recto delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, estamos en el ministerio, Dios nos va a hablar, nos va a decir, yo quiero que hagas esto. Usted lo tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que ver por qué este hombre rechazó la oferta de Dios. Porque dijo, ay, yo no quiero pecar contra Dios. Pero vamos a ver la desobediencia de este hombre. Váyase a Segunda de Reyes 16, hermanos. Aquí vamos a desnudar a este hombre. Porque este rey era malo, hermano. Vamos a desnudar a este hombre. Segunda de Reyes 16, verso 1 y 2. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Bueno, entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que aquí la palabra está describiendo brevemente, hermanos, el reinado del tal vez el peor rey de Judá. Escuche bien, donde muchos reyes anteriores, hermanos, habían hecho cosas horrendas, pero a partir de este rey, hermanos, acá simplemente es el principio de algo terrible. ¿Por qué? Porque acá tuvo muchos buenos ejemplos, hermanos. Su padre y sus ancestros le habían dado ejemplos buenos. Pero ¿qué pasó? Él parece ser que no entendió. Aquí entró y aquí salió. Cuando nosotros, hermanos, oímos la palabra y no se nos queda, sino que sale, es triste. Entonces, nosotros vemos una idolatría. Entonces, ¿qué es lo que hizo este rey? Siga leyendo. Amén. Verso 3 en adelante. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Pero aquí podemos ver por qué no la pudieron tomar. Bueno, porque el Señor no lo permitió. Pero dice que él era un ¿qué? Un pecador. Era algo abominable lo que hizo. Estaba haciendo las prácticas, hermanos, a ese famoso espíritu satánico que era Moloch. ¿Ok? Porque le traían, hermanos, a él esa situación. Y quiero, hermanos, explicar un poquito, hermanos, ¿qué era ese rito cuando sacrificaban los hijos a Moloch? Pues esta era una estatua, hermanos, en la cual tenía los brazos extendidos. Y lo que hacían ellos era, hermanos, calentar esa estatua de una manera en que se ponía tan caliente. Y ya cuando estaba caliente, entonces, hermanos, ponían a la persona arriba de las manos de ese Moloch para que esa persona, hermanos, muriera quemada. Imagínense los gritos, imagínense, hermanos, las llagas en sus cuerpos. Imagínense el dolor que podía haber en esa persona que estaba puesta en esas manos. Definitivamente quedaba prácticamente el puro hueso, hermanos. Hasta que miraban eso, entonces ellos decían, ya recibió el holocausto. Y este horrendo rey sacrificó su hijo a ese demonio Moloch.
Y nosotros podemos ver que eso era algo que era tremendo, hermano. Yo les quiero decir cómo era realmente la adoración, cómo era, hermano, la fe de Israel en esos tiempos. ¿Y quién habla de eso? Miqueas. Y yo quisiera que fuera a Miqueas para que usted poquito entendiera qué es lo que estaba pasando en esos reinados, hermano. Váyase conmigo, hermanos, al libro de Miqueas, capítulo 7. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, de la gravedad de la situación. Miqueas, capítulo 7, del 2 al 7. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe de lo que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hermanos, solamente yo puedo pensar que era una maldad tan grave, tan grande, que nosotros podemos de alguna manera entenderla. ¿Sabe por qué? Porque en esa descripción de la realmente situación más deplorable de fe que había allá en el tiempo de Acaz, nosotros lo podemos entender. Pero por un momento, ¿cómo están nuestros días? Exactamente igual. Y no estamos nada, no estamos haciendo mucho para que entre temor a nuestras familias. Fíjese, hoy en día la gente no confía en nadie. Hoy en día, como dice el verso 5, el gobernador, ¿verdad? No se puede confiar. Y hoy en día, hermanos, vemos que el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Estamos en la misma depravación como estuvo en ese tiempo del rey Acaz. Por eso, la fe que había no le agradaba a Dios. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que este hombre pasó por fuego a su hijo. Y según Levítico 20, del 1 al 5, Dios habla y amonesta, especialmente en el verso 3, habla y dice, y yo pondré mi rostro contra el varón que haga esto y lo cortaré dentro del pueblo, por cuanto Dios dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Quiere decir que estas prácticas, hermanos, no eran de ese tiempo, sino que venían de atrás. Tristemente, hermanos, estas prácticas siguieron en todos los reinados. Por eso yo puedo ver, hermanos, que el Señor hizo algo, pero el Señor no va a detener su castigo, hermanos, porque las consecuencias vienen. Y quiero que entiendan una cosa. Sí, el Señor prometió que iba a salvar al remanente, pero no a todos. Y esto es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos, que hay consecuencias en la desobediencia. Por eso cuando nosotros escudriñamos Isaías 7, deja claro el objetivo, hermanos, de que el enemigo quería destronar, hermanos, a Acaz para poner un rey sirio, hermano.
Pero nosotros también podemos ver los recuentos de los daños. A pesar de que ellos, hermanos, estaban con Dios, no pudieron evitar, hermanos, las tragedias. ¿Por qué? Porque Judá sufrió pérdidas terribles en ese ataque, hermanos. Para darse una idea de lo que pasó, el rey Acaz perdió 120,000 soldados judíos y 200,000 rehenes civiles también, hermanos, que estaban ahí junto con ellos. Quiere decir, hermanos, de que hubo guerra, hubo persecución, hubo matanza, pero tomaron ciertas ciudades de Judá, mas sin embargo no pudieron, hermanos, sitiar toda Judá. No pudieron, hermanos, con toda Judá. Y nosotros podemos ver, hermanos, que los ejércitos de Siria, hermanos, no fueron suficientemente fuertes para hacer que la ciudad de Judá completamente fuera derrotada. Entonces, nosotros vemos aquí algo, que esa ciudad fue sitiada, hermanos, por 4 años, porque iban a ser, hermanos, un hijo, porque esta fue la señal. Y esta señal era de que Dios iba a estar con ellos. Quiere decir que el enemigo iba a estar acechando constantemente al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Y la señal estaba puesta de que hasta que este niño discerniera entre lo bueno y lo malo, iba a destruir a esas dos potencias, a esos dos reyes. Amén. Entonces, esta señal, hermanos, de Emmanuel, que vino por medio de Isaías, el rey Acaz, hermanos, se cumplió. Mas, sin embargo, por amor a David, por amor al reino, para que esta bendición fluyera y siguiera, Dios permitió, hermanos, que no cayera Judá en ese tiempo. Ahora bien, hermanos, Dios habló fuertemente en Isaías 7:4 cuando dijo que cabo de tizón que humean eran, hermanos, al final lo que iban a hacer estos reyes. Y nosotros vemos el cumplimiento del Señor ahí. Pero qué triste, hermanos, cuando este rey se comienza a asociar con otros reyes y le pide que lo defienda. Y él se dirige a él: yo soy tu siervo y tu hijo. Cuando nosotros podemos ver eso, hermanos, es triste cuando él se humilla al rey de Asiria y le dice: aquí estoy yo, ¿qué puedes hacer por mí? Cuando Dios le había dicho, hermano, y le había puesto la señal: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme. Es triste, hermanos, que nosotros vemos que el rey asirio responde y libera a Acaz. Pero fue, hermanos, una cosa que Dios no quiso. Él simplemente, hermanos, lo hizo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros creemos la palabra y venimos y le decimos al Señor: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, ayúdame? Eso es exactamente lo que Dios quería que Acaz pronunciara a él. Pero lastimosamente se lo dijo a un hombre. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. ¿Dónde está esa fe? Porque este hijo que se revela en Isaías, Emmanuel, tiene un sentido también mesiánico, porque también Dios estaba poniendo un prototipo de Cristo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque a través de este hijo que nació, que le iban a poner Emmanuel, iba a haber paz en ese lugar. Pero ahora también estamos viendo, hermanos, que la dinastía, hermanos, de David iba a seguir más allá e iban a ser un rey, hermanos, piadoso. Entonces nosotros nos proyectamos ya al Nuevo Testamento, en donde está la profecía también para nosotros. Y esto está en Mateo 1, 22 y 23. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de lo dicho por el profeta Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora estamos hablando de
el proceso mesiánico que es en Cristo. Quiere decir que esta profecía fue a dos tiempos. En el tiempo que se cumplió de Isaías en el reino de Acaz, y también en el tiempo, hermanos, donde nosotros vemos que Cristo nació. Amén. Y allí es donde está nuestra verdadera esperanza, está nuestra verdadera fe. ¿Por qué? Porque Cristo nació. Gloria a Jesús. Entonces, por último, ¿cuál es la razón de toda nuestra esperanza en Cristo? ¿Por qué? Porque Él vino humildemente a nacer, a enseñarnos lo que Dios espera de nosotros, a dar su vida por nosotros. Entonces, nosotros podemos sentir que estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos sentir de que el Señor nos libera. Voy terminando, voy concluyendo. La pregunta en esta hora es si está segura nuestra vida en sus manos. Solamente quiero volver a traer a su memoria la representación de ese satánico ser, ese dios Moloch, donde extendía su mano para que lo sacrificara y fueran, hermanos, literalmente quemados. Pero ahora nosotros tenemos a Jesucristo, el cual también extiende las manos, pero para darnos vida y vida eterna. Por lo tanto, nuestra fe necesita estar en Él, porque sabemos que estamos en su mano, y si estamos en Él, no va a haber temor de nada. Nosotros debemos de vivir, hermanos, en esa fe que tenía Josué, en esa fe que vimos en el centurión. En esa fe es que nosotros tenemos que radicar la verdadera esperanza, el llamado a esa esperanza viva, solamente es a través de las manos de Cristo. Solamente es a través de Él, porque Él es nuestra roca firme, nuestra roca eterna. Hoy, hermanos, venimos a Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Pero cuando hacemos eso es porque realmente vivimos esta vida de fe. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Por eso, retomando el verso de Isaías 7, verso 9, es un llamado de atención. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Mucho pueblo de Dios que le dio la espalda ya no volvieron, hermano. Hoy estamos en el umbral del 2020 y estamos a comenzar el 2021. Y el Señor nos pide 4 cosas. El Señor nos pide que guardemos su palabra, que reposemos en Él, que no sintamos temor, que no se turbe nuestro corazón, porque allá Él nos está esperando. Y si es propósito de Dios llegar a ese año, es porque el Señor quiere que nosotros tengamos esa esperanza viva, esa fe real, que solamente se puede dar a través de Jesucristo. Hoy el Señor nos ha dicho que el 2021 nos va a traer una prueba de sacudida. Nos va a traer literalmente esa situación. Y nosotros tenemos que estar seguros y preparados. La iglesia no se conforma con el número de miembros que tiene, sino por los frutos que posee. Nosotros estamos optimistas y confiados en entrar a este nuevo año porque el Señor nos ama, porque mi fe es grande en Él. Y si Él va a estar allá, yo quiero estar ahí. Y si usted y yo estamos así, gloria al Señor. Así de que, hermanos, muchos han estado fluctuantes en la fe. Hoy el Señor nos dice, necesito esa fe de este centurión. Necesito esa fe de Josué para caminar. Porque el Señor nos va a pedir, hermano. Y en ese momento nosotros podemos decir, Señor, yo soy tu siervo y yo soy tu hijo. Haz esto por mí. Esa es la fe que Dios espera
de cada uno de nosotros. Pero aquel que no se atreve a decir eso es porque sencillamente no está en él. Hermanos, he predicado la palabra y está en usted caminar. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos has enseñado, Señor, toda la bendición de estar aquí. La gloria, la honra y la alabanza a usted, Señor. Señor, toma control de nuestras vidas y que tomamos, Señor Jesús, el consejo de que cuando tú nos visitas debemos de atender. En el nombre de Jesús. Amén y amén.